Hola, buenos días a todos, bienvenidos a mi canal y al curso de teoría de campos clásicos. Y en esta lección vamos a dar una pequeña introducción al espacio de la relatividad especial, ya que vamos a utilizar como ejemplo el electromagnetismo para desarrollar todas las matemáticas necesarias para entender la teoría de campos. Así que, sin más retrasos, vamos a comenzar a estudiar lo que nos va a interesar para la teoría de campos. Y lo primero que vamos a hacer es estudiar el espacio normal y corriente, el espacio euclídeo, en coordenadas cartesianas. Aquí lo estoy colocando en dos dimensiones, y para ello colocamos el eje de las X aquí, el eje de las Y, y podemos colocar dos puntos presentes en este espacio. Un punto aquí, otro punto aquí, y podemos definir una distancia comprendida entre estos dos puntos que vamos a llamar intervalo de longitud. Por eso colocamos un delta de intervalo y una L de longitud. Y como muchos de vosotros sabéis, sobre todo si seguís los cursos en mi canal, podemos descomponer esta longitud que veis aquí en este espacio euclídeo y en coordenadas cartesianas en una proyección en el eje de las X que vamos a llamar intervalo X, intervalo en el eje de las X y que corresponde a esta distancia, a la proyección de la distancia delta L sobre el eje de las X. Y podemos hacer también lo mismo, una proyección sobre el eje de las coordenadas Y que corresponde a esta distancia. Y podemos establecer una relación matemática fundamental que nos va a definir a nuestro espacio, en este caso de dos dimensiones, euclídeo y en coordenadas cartesianas. Y esa relación matemática corresponde con el teorema de Pitágoras, y por lo tanto podemos establecer la siguiente relación, donde el intervalo de longitud delta L al cuadrado pues va a ser igual a la suma de los cuadrados de los intervalos en la coordenada X y en la coordenada Y, y simplemente corresponde al teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Y tenemos esta relación métrica, se llama una relación métrica porque nos relaciona distintas distancias en nuestro espacio y con este sistema de coordenadas específico. Como estamos trabajando en física y para ello necesitamos utilizar herramientas matemáticas como el cálculo diferencial, podemos establecer la misma relación, pero en vez de intervalos finitos, aquí grandes, como los estamos viendo, pues podemos hacerlos con intervalos diferenciales, es decir, como si estos dos puntos estuvieran muy próximos el uno con el otro, pero no alteramos esta relación matemática, esta relación métrica de nuestro espacio, y por lo tanto el diferencial de longitud al cuadrado de L al cuadrado pues va a ser igual a dx al cuadrado más dy al cuadrado. Evidentemente no trabajamos en un sistema en dos dimensiones, entonces lo que podemos hacer es generalizar esa expresión matemática a tres dimensiones. Y ahora representamos aquí el mismo espacio, es un espacio euclídeo, es un espacio euclídeo en coordenadas cartesianas, donde tenemos la coordenada de las X, la coordenada de las Y y otra tercera dimensión, la coordenada de la Z o la altura. Volvemos a colocar esos dos puntos, volvemos a colocar esta distancia entre dos puntos y podemos hacer exactamente lo mismo, solo que aquí vamos a tener una proyección sobre el eje de las X, otra proyección sobre el eje de las Y y una proyección adicional sobre el eje cartesiano de las coordenadas Z. Si partimos de la relación métrica que teníamos anteriormente, lo que podemos hacer es generalizar esta expresión incluyendo una tercera dimensión. Y para ello simplemente pues añadimos este intervalo diferencial en las coordenadas z al cuadrado.
Y esta de aquí pues es el teorema de Pitágoras en 3 dimensiones y nos da información sobre el tipo de espacio en el que estamos trabajando por esta relación de distancias entre dos puntos del espacio. Esta relación es una relación invariante al cambio de coordenadas. ¿A qué me refiero con eso? Esta distancia al cuadrado que veis aquí, este dl al cuadrado, no va a variar nunca independientemente de que estemos utilizando, no va a variar nunca en este tipo de espacio, independientemente de que estemos utilizando coordenadas cartesianas x, y y z u otro tipo de coordenadas como pueden ser las coordenadas esféricas, donde daríamos una distancia radial y unas distancias de ángulo polar y ángulo azimutal. O podríamos poner en otro tipo de coordenadas que más nos gusten. Pero esta relación de distancias, independientemente del sistema de coordenadas que utilicemos, va a permanecer invariante y por eso se le llama una relación invariante. Aquellos de vosotros que hayáis cursado mi curso de cálculo tensorial sabéis perfectamente a lo que me estoy refiriendo, y creo que en la lección anterior, donde hablábamos un poquito de los conceptos fundamentales del cálculo y la notación tensorial, creo que he llegado a mencionarlo. Esta relación de distancias define a nuestro espacio, proporciona esas características entre diferentes puntos del espacio. Introduce también estructura al espacio. ¿Qué estructura caracteriza a este espacio en concreto? Pues es una estructura de un espacio euclídeo donde se cumple el teorema de Pitágoras representado de esta forma. Y a esta ecuación, que define a nuestro espacio, dando esas distancias entre dos puntos cualesquiera de nuestro espacio, se le llama la métrica del espacio. Y la métrica del espacio es fundamental para todos los cálculos en las teorías modernas de física. Y en concreto, pues esta métrica corresponde al espacio en el que se desarrolla la física newtoniana. Pero a nosotros lo que nos interesa es conocer cómo es la métrica del espacio relativista, ya que va a ser fundamental para poder realizar operaciones en nuestras teorías de campo, sobre todo si vamos a utilizar el electromagnetismo como ejemplo. Pues vamos a estudiar cómo es el espacio relativista y su métrica. Este es el espacio de 3 dimensiones, con la coordenada x, y y z, y esta distancia diferencial, he puesto aquí finita. Pero bueno, la distancia entre dos puntos, vamos a compararlo con un espacio relativista, específicamente con el de la relatividad especial. Y en la relatividad especial el espacio es diferente. ¿Por qué? Porque bueno, todavía podemos colocar nuestro espacio de 3 dimensiones con la coordenada x, la coordenada y y la coordenada z, pero fijaos que aquí las he deformado un poquito. Las he deformado para poder incluir una cuarta dimensión, evidentemente, pero tenéis que tener en cuenta que en el espacio relativista el espacio comprendido entre las coordenadas x, y y z sigue cumpliendo todas las reglas de ortogonalidad y el teorema de Pitágoras. Sin embargo, en el espacio relativista lo que vamos a hacer es incluir una cuarta coordenada integrada dentro de la estructura de nuestro espacio, que va a ser la coordenada tiempo. ¿Y a qué me refiero? A que esta cuarta coordenada, está incluida dentro de la estructura de nuestro espacio relativista. Pues bueno, en este sentido, si ahora colocamos un punto y realizamos proyecciones de este punto en las coordenadas x, y y z, pues es como toda la vida, ¿no? Pues tenemos una proyección, una posición x, y z, pero además, en este caso, podemos dar una posición temporal haciendo esta proyección de nuestro punto sobre la coordenada de tiempo, así como en la física clásica, en la newtoniana, las posiciones, las velocidades y otras magnitudes se dan en tres dimensiones, con vectores con 3 coordenadas, con 3 componentes.
En la relatividad especial no, en la relatividad especial tenemos que añadir un nuevo componente correspondiente a la dimensión de tiempo. Así que tenemos que incorporar una cuarta coordenada a nuestra relación métrica. Y aquí os coloco la métrica de nuestro espacio newtoniano, que como veis, pues cumple el teorema de Pitágoras. Tenemos esta tercera dimensión que hemos incorporado con el diferencial de z al cuadrado. Y para incorporar una nueva coordenada de tiempo, hacemos exactamente lo que hemos hecho anteriormente. Simplemente le añadimos esa cuarta coordenada, esas distancias diferenciales, en este caso de tiempo, al cuadrado. Y ya tenemos una métrica de 4 coordenadas con 4 dimensiones. La dimensión del espacio en la coordenada x, en la coordenada y, en la coordenada z y nuestra dimensión de tiempo. Pero ahora el tiempo, al contrario que en la física newtoniana, está integrado en las distancias de nuestro espacio, en el cálculo de las distancias de nuestro espacio. Podríamos colocar aquí otro punto, calcular una distancia entre estos dos puntos y obtener esa, digamos, ecuación pitagórica, pero en 4 dimensiones. Sin embargo, hay algo que es un poco extraño en esta ecuación, como podéis imaginaros. Fijaos. Vamos a analizar las dimensiones. Esto lo hemos colocado aquí para que sean dimensiones de longitud al cuadrado. Esto tiene dimensiones de longitud al cuadrado. Esto tiene dimensiones de longitud al cuadrado. Esto tiene dimensiones de longitud al cuadrado, pero esto no tiene dimensiones de longitud al cuadrado. Tiene dimensiones de tiempo al cuadrado. Por lo tanto, aunque matemáticamente podemos colocar una cuarta dimensión y llamarle como nos da la gana, físicamente esta ecuación no es correcta. Tenemos que modificarla. Y para modificarla lo que hacemos es añadirle una constante de conversión, una constante que va a tener dimensiones de longitud cuadrado dividido tiempo al cuadrado. ¿Por qué? Porque si esto tiene dimensiones de longitud cuadrado dividido tiempo al cuadrado, la dimensión de tiempo del diferencial con la dimensión de tiempo de la constante se van a simplificar y ahora sí que nos quedaría aquí una relación de una coordenada modificada de tiempo, pero que tiene dimensiones de longitud al cuadrado. Y si os habéis percatado, si k tiene que tener dimensiones de longitud al cuadrado dividido tiempo al cuadrado, esas dimensiones corresponden a velocidad. Y lo que sucede es que en la relatividad, y aquí os estoy ahorrando todas las derivaciones de la física relativista, todo eso ya lo tratamos con mucho detalle en el curso de relatividad especial y en el curso de relatividad general que tenéis disponible en mi canal. Pero bueno, para ahorraros eso, simplemente comentaros que la constante de conversión de dimensiones en el espacio relativista pues es, como ya os podéis imaginar, la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en el vacío, c al cuadrado. Por lo tanto, esto tiene dimensiones de longitud cuadrado dividido tiempo al cuadrado y al multiplicar por este diferencial de tiempo al cuadrado nos deja dimensiones de longitud al cuadrado. Por lo tanto, esto es longitud al cuadrado, longitud al cuadrado, longitud al cuadrado, longitud al cuadrado y nos va a dar esta vez una relación métrica que vamos a llamar ds, de distancia de espacio-tiempo al cuadrado, que en esta forma pues va a tener dimensiones de longitud al cuadrado. Por lo tanto, esta fórmula, esta métrica, ya es dimensionalmente correcta. Y veréis, además, que he añadido un signo menos aquí que es característico del espacio relativista, que es diferente que estos signos positivos que tienen los diferenciales de las coordenadas del espacio. El diferencial de la coordenada de tiempo, si lo consideramos ahora como ct, tiene un signo negativo aquí. Este signo negativo se obtiene derivando las ecuaciones de relatividad especial, las transformaciones de Lorentz, y es necesario para que esta métrica sea compatible con el electromagnetismo. Por lo tanto, el espacio relativista, sobre todo el espacio relativista especial,
tiene una característica que va a hacer que sea adecuado para que podamos estudiar el electromagnetismo. Y son, bueno, más bien dos características. La primera es que tiene una cuarta coordenada, una cuarta dimensión, y esa coordenada corresponde a ct. Porque c es el factor de conversión que nos convierte el tiempo en espacio. Y por lo tanto, esta coordenada de aquí podríamos considerarla como c cuadrado t cuadrado. Y la segunda característica es que tiene un signo negativo para que sea compatible con las transformaciones de Lorentz, algo de lo que no vamos a hablar en esta lección y supongo pues que lo traéis aprendido. A esta relación métrica, a esta métrica se le conoce como la métrica del espacio-tiempo de Minkowski, porque fue Minkowski quien propuso esta métrica. Hay una cosa que necesitamos comprender para poder aplicarlo a teoría de campos y es que utilizando esta métrica podemos derivar, podemos obtener el tensor métrico que está asociado a este espacio. Si no sabéis lo que es un tensor métrico, os recomiendo que antes de que visualicéis un curso de la complejidad que tiene este, pues veáis un curso de cálculo tensorial, aunque el tensor métrico sí que lo hemos llegado a introducir, creo que en la lección introductoria anterior en este curso. Pero bueno, tenemos nuestra métrica del espacio-tiempo y la relación que tiene una métrica de este estilo con el tensor métrico es que los factores que multiplican a nuestros diferenciales de las coordenadas al cuadrado son los constituyentes del tensor métrico. En este caso estaríamos hablando del componente tiempo-tiempo del tensor métrico, que como veis correspondería a este menos c al cuadrado. En este caso al componente xx del tensor métrico, que como veis corresponde a un 1, el componente y y el componente zz que corresponden ambos a 1. En notación tensorial veréis que es muy útil transformar esa nomenclatura de t, x, y y z a factores numéricos como veis aquí. Por lo tanto, el tiempo, el componente tiempo-tiempo del tensor métrico correspondería a la coordenada 0, el componente 0, 0 del tensor métrico. El de las coordenadas x pues correspondería a g1, 1, el de las y g2, 2 y g3, 3. Y podemos representar el tensor métrico como una matriz con dos índices, aquí he puesto alfa y beta, donde los índices van desde 0, 1, 2 hasta 3, y bueno, pues colocando los índices podemos representarlos como si fueran en columnas, ¿de acuerdo? Y en filas. Pero lo importante es que veáis que el componente 0, 0, g0, 0 del tensor métrico nos va a corresponder a menos c al cuadrado, que está aquí. El componente g1, 1, esto sería 0, 1, 2 y 3, 0, 1, 2 y 3. El componente g1, 1 nos corresponde al número 1, el g2, 2 y el g3, 3. Y este es el tensor métrico característico del espacio de Minkowski. Si bien es cierto que muchas veces, con el objetivo de simplificar las operaciones, lo que se suele hacer en relatividad es fijar la constante de la velocidad de la luz, de la velocidad de la propagación de ondas electromagnéticas a 1, haciéndola adimensional. Porque de esa manera, bueno, pues no tenemos que arrastrar c cuadrados por ningún sitio y ese menos c al cuadrado se nos transforma en menos 1. Sin olvidar que este menos 1 esconde realmente un c al cuadrado ahí. Y este es el tensor métrico. Tiene signo negativo en este componente y signos positivos en estos otros componentes. Y esto corresponde a lo que se llama una firma lorentziana menos, más y más. ¿Qué implicaciones tiene todas estas características que hemos ido describiendo para el espacio relativista en términos prácticos? Vamos a imaginarnos que estamos trabajando con un campo vectorial. Y diréis, ¿y por qué esto es un campo vectorial phi? Porque, bueno, lo estamos representando con unos índices, por lo tanto el valor de phi va a depender de las coordenadas que estemos introduciendo en nuestro espacio. Es como si fuera pues una velocidad. Pues el componente, en este caso, como estamos trabajando en 4 dimensiones, sería el componente tiempo, componente x, componente y, componente z.
Puede ser un vector velocidad, puede ser un vector posición, pero podemos simplemente generalizarlo como un campo vectorial de este estilo, con un índice contra variante gamma. Si gamma adquiere el valor 0, estaríamos hablando del componente tiempo. Si gamma adquiere el valor 1, sería el x. El 2 sería el y y el 3 sería z. Y lo que realmente nos va a interesar en toda la física de campos es la generación de versiones cuadráticas de estos campos. De versiones, digamos, escalares, que no tengan dependencia de estos índices, que corresponderían a cantidades escalares. Y esto se hace porque los escalares son independientes del sistema de referencia que estemos utilizando. No es lo mismo representar un vector en coordenadas cartesianas, donde estos componentes van a adquirir un valor determinado, que en otro tipo de coordenadas. Pero si generamos un escalar a partir de este campo, ese escalar va a ser invariante a las transformaciones de coordenadas. Y eso normalmente lo hacemos, como ya sabéis, con los vectores, pues con un producto escalar. Pero ya vimos en la lección anterior que los productos escalares los podemos representar así como una contracción de índices entre este vector con un índice gamma contravariante y el mismo vector con los índices covariantes, porque esta diferencia en posiciones implica que aquí hay un sumatorio sobre el índice gamma. Y eso nos va a generar esta contracción de índices, os podéis imaginar como si se simplificaran, en un escalar que ya no va a depender del sistema de referencia que nosotros utilicemos. Bueno, pues vamos a hacer el cálculo. Vamos a calcular esta cantidad cuadrática mediante contracción de nuestro vector consigo mismo, que sería más o menos como un producto escalar. Pero lo vamos a hacer de una manera diferente. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en relatividad. En relatividad tenemos 4 componentes para este vector y además tenemos un espacio que es diferente del espacio cartesiano. Si esto fuera un espacio más bien euclídeo, si esto fuera un espacio euclídeo, esta operación implicaría phi 0 por phi 0, es decir, phi 0 al cuadrado, más phi 1 por phi 1, es decir, phi 1 al cuadrado, más phi 2 y así. Pero al trabajar en relatividad especial, el resultado va a ser diferente, y lo podemos poner de esta manera. Podemos sustituir este phi con el índice covariante gamma aquí por esta otra expresión, sacando el tensor métrico que tiene dentro, digámoslo de esa manera. Fijaos que ahora phi entra en contracción con el tensor métrico de nuestro espacio, alfa y alfa se simplificarían y lo que nos queda es libre el índice gamma en el tensor métrico que lo introduce dentro de nuestro campo. Nos correspondería a esto. Esto de aquí es igual a todo esto que hay aquí. ¿De acuerdo? El tensor métrico lo utilizamos para que este índice quede abajo. Con este se nos va. Pero preferimos colocar esta expresión de esta manera para poder calcular la expresión explícita de esta operación. Bueno, como tenemos esta operación de aquí, fijaos que el tensor métrico ahora entra en contracción con alfa, pero también en contracción con gamma. Y si incorporamos todos los sumatorios que tenemos aquí y los componentes del tensor métrico que no son 0, es decir, que son 1 o menos 1, el resultado que nos queda es el siguiente. Phi 0 por phi 0, G0, 0, más phi 1 por phi 1, G1, 1, más phi 2 por phi 2, G2, 2, phi 3 por phi 3, G3, 3. Con lo cual hemos hecho un sumatorio en los dos índices y estos términos que veis aquí son los únicos que nos sobreviven. Porque el resto de componentes no diagonales de nuestro tensor métrico, pues 0,1 o 0,3 o lo que sea, pues valen 0. Pero bueno, ahora tenemos esta expresión y podemos sustituir el valor que tiene G0, 0, G1, 1, G2, 2 y G3, 3 en esta expresión. Estos van a valer 1, pero este va a valer menos 1. Más bien menos c cuadrado, evidentemente. Entonces aquí pongo este menos c al cuadrado.
menos c al cuadrado, phi 0 por phi 0, que va a ser phi 0 al cuadrado, más phi 1, que va a ser phi 1 al cuadrado, etcétera, etcétera. Podemos hacer que c cuadrado valga 1, simplemente por simplificarlo, y ahora nos queda una especie de producto escalar, porque el resultado va a ser un número, esto nos va a dar un número, pero fijaos que el producto escalar en la física clásica, primero, no tendría este componente y segundo, serían las sumas cuadráticas de los componentes del vector, con signo positivo. Pero en relatividad hay este término que nos aparece procedente de las coordenadas de tiempo que además tiene un signo negativo, es diferente. Y ya lo podemos colocar de esta manera y esta especie de producto escalar de un campo vectorial o de un vector relativista tiene un término extra correspondiente a la cuarta dimensión pero con signo negativo, es diferente. Sin embargo, pues tenemos aquí las sumas cuadráticas de los componentes en el x, y y z de toda la vida. Y lo podemos colocar así. Y así ya veis cuál es la repercusión de utilizar ese tensor métrico específico, ese espacio de la relatividad especial. Que en todas las operaciones que nosotros hagamos, incluidas las operaciones en la teoría de campos, vamos a tener que incorporar un término que en algunos casos va a tener el signo negativo. ¿Y por qué es relevante la relatividad especial en este curso, en teoría de campos? Pues bueno, tenéis que tener en cuenta que no solo Maxwell, sino que muchísimos físicos desarrollaron toda la teoría del electromagnetismo, pero la teoría del electromagnetismo tiene una peculiaridad de la cual Einstein se dio cuenta, más bien Minkowski. Pero bueno, Einstein empezó a apreciarlo y también Lorentz. Maxwell lo que hizo fue derivar por primera vez la ecuación de las ondas electromagnéticas a partir de sus ecuaciones de Maxwell. Y bueno, Einstein y Lorentz completaron esos estudios de Maxwell, para poder explicar ciertas características de las cuales hablamos en el curso de electromagnetismo que tenéis en mi canal y que revolucionaron cómo vemos nosotros el universo y cómo vemos el espacio, ¿no? En un espacio de 4 dimensiones. Y es que Einstein desde muy pequeño siempre estuvo atraído por el electromagnetismo, las ecuaciones de Maxwell, y las consideraba leyes fundamentales de la física. Entonces, ¿cuál es la peculiaridad que llamó mucho la atención a Maxwell y a otros físicos sobre la ecuación de ondas de la luz? Y que permitió el poder también definir al electromagnetismo como una teoría de campos, pero que en el contexto de la relatividad especial es una teoría de campos de 4 dimensiones. Pues fijémonos en la ecuación de ondas, aquí pongo la versión con el campo eléctrico, que es básicamente esta suma de dobles diferenciales en las coordenadas x, y y z. No muestro cómo se deriva, pero esta es la ecuación de ondas. Y si os fijáis, esta ecuación de ondas tiene aquí este término, que es básicamente los cambios del campo eléctrico en el tiempo, los dobles cambios, las dobles derivadas del campo eléctrico en el tiempo, que están multiplicadas por c al cuadrado. Y esto llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque c cuadrado es una constante que podemos incluir dentro de esta diferencial que hay aquí y considerar una nueva coordenada como ct. Aquí tenemos x, y y z, y aquí tendríamos una coordenada ct. Y aparecen 4 coordenadas distintas. Es una ecuación que podemos interpretarla como una ecuación de ondas normal y corriente, o podemos reinterpretarla como el cambio en el campo eléctrico en un espacio que tiene 4 coordenadas diferentes, 4 dimensiones, 3 dimensiones de espacio y una dimensión de tiempo. Y son justo las coordenadas que corresponden al espacio de Minkowski, incluido el signo negativo que tiene aquí.
Entonces, esta ecuación se entiende mucho mejor y se estudia mucho mejor los fenómenos del electromagnetismo si consideramos que las ondas electromagnéticas están actuando en un espacio de 4 dimensiones, siendo CT la cuarta dimensión y además con un signo negativo. Y por eso es tan importante entender ese fundamento del espacio relativista, de la relatividad especial, para ponerlo en el contexto de los campos electromagnéticos. Y de esta manera podemos reescribir la ecuación de ondas, pero considerando un espacio relativista. Lo podemos hacer de esta forma. Aquí estoy utilizando un sistema simplificado de mostrar las dobles derivadas, que como veis pues las he puesto en contracción, la derivada en el tiempo con la derivada en el tiempo del campo eléctrico, la coordenada x con la coordenada x del campo eléctrico, la y con la y y la z con la z. Es una manera simplificada que nos va a presuponer que estamos utilizando un tensor métrico relativista y en 4 coordenadas. ¿De acuerdo? Tenemos estas 4 coordenadas y esta derivada que hay aquí con respecto a la coordenada ct, que va a traer también un signo negativo que no especificamos aquí porque ya presuponemos que lo tenemos. Esta ecuación de ondas la podemos poner de esta manera y cualquier físico que lo vea así, con índices griegos que indican que hay un sumatorio en las coordenadas 0, 1, 2 hasta la 3, ya se presupone que esto va a tener además una firma lorentziana menos, más, más y más, y que estamos trabajando en un espacio relativista. Y fijaos qué fácil hemos puesto la ecuación de ondas utilizando el sistema simplificado de notación tensorial de Einstein, donde estos índices nos esconden un sumatorio, como veis, 0, 0, más 1, 1, más 2, 2, más 3, 3, y esta es la ecuación de ondas puestas con notación tensorial y considerando un espacio relativista. Muchas veces lo veréis también de esta manera. En vez de utilizar el delta minúsculo, pues se utiliza el delta mayúsculo porque es una manera generalizada de representar derivadas en cualquier tipo de espacio, no solo en el espacio de Minkowski, que es plano, sino en espacios de curvatura. Y esta manera de indicar derivadas normalmente se corresponde con la derivada covariante. Pero en el caso de la relatividad especial, estos símbolos y también los símbolos del delta minúsculo son equivalentes. No son equivalentes si estamos hablando de otros espacios. Y esta es pues la ecuación de ondas desde un punto de vista del espacio relativista en notación tensorial, y esta es la notación y las herramientas que vamos a utilizar durante este curso. Todo esto que os estoy mostrando sobre un campo eléctrico lo podemos generalizar a cualquier tipo de campo. Este tipo de aproximación se utiliza en otros campos, en campos cuánticos, en campos escalares, en campos de energía. Y aquí tenemos, como ya os he dicho, pues esta generalización, esta vez aplicada sobre un campo escalar. Estas dobles derivadas que veis aquí se suelen llamar laplacianos si estamos trabajando en un espacio de 3 dimensiones, o el operador de D'Alembert si estamos trabajando en un espacio relativista de 4 dimensiones y con esa firma lorentziana menos, más, más y más. Por lo tanto, esta combinación que hay aquí correspondería con ese operador, el operador D'Alembert. Espero que os haya gustado esta lección. Os dejo aquí un enlace al curso en general y otro enlace a otra lección de vuestro interés. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.